tal amigos? Bienvenidos sean a un nuevo video de tutoriales. El día de hoy les traemos un video bastante llamativo porque tenemos una compilación, un resumen de más de 20 famosos que decidieron identificarse con un sexo distinto al de su nacimiento. Espero que el video les sea de su agrado y si aún no están suscritos al canal, ahora es el momento de hacerlo. Ya sin más preámbulo, pasemos directo al grano. Nuestro primer personaje en esta lista es Francis, quien se hacía llamar la fantasía hecha mujer. Desde muy pequeño, Francis tenía claro que su mundo no era el de los soldaditos ni los carritos. Mientras otros niños jugaban a la pelota o a las canicas, él prefería jugar a las muñecas. Soñaba con tenerlas, pero tristemente, por haber nacido niño, los regalos que recibía eran siempre los mismos, carritos y soldaditos. Eso sí, Francis no se rendía. A los carritos los convertía en carrozas y a los soldaditos les hacía trajecitos femeninos. Con lo que tenía a la mano, inventaba desfiles de carnaval completos, llenos de color, brillo e imaginación. Desde entonces ya se notaba que ahí había algo especial. Con el tiempo, descubrió que tenía un talento natural para la costura y el diseño. Movido por esas ansias enormes de superación, decidió irse a la Ciudad de México, ilusionado por la promesa de un señor que le había ofrecido trabajo. Pero la realidad fue dura. Aquel hombre lo engañó y Francis, siendo apenas un adolescente de 14 años, terminó viviendo en la calle. Francis era un niño delgado, de apariencia femenina, usaba el cabello largo y tenía gestos suaves. Dicen que por azares del destino, un día, mientras dormía en una banqueta, pasó por ahí Mitzi, quien también atravesaba una etapa complicada de su vida, pues el dueño del departamento donde vivía había sido encarcelado. Al verlo, Mitzi se quedó mirándolo fijamente y se preguntó, ¿este niño es niño o niña? Era tan delicado, tan distinto, que ni siquiera podía definirlo. Total, que decidió hablarle, y sin pensarlo mucho, se lo llevó a vivir a su casa. El destino hizo de las suyas. Mitzi vivía con un señor que confeccionaba ropa, y fue ahí donde Francis, usando unos trapos viejos, creó su primer vestido. A Mitzi le encantó tanto que le pidió que le enseñara a diseñar. Francis dibujaba los vestidos y Mitzi los confeccionaba. Luego salían juntos a venderlos, soñando con algo más grande. Pero Francis ya estaba completamente fascinado con el mundo de las vedettes. La moda ya no le bastaba. Él quería el escenario, las luces, el aplauso. Así que decidió irse por el camino del espectáculo. Y vaya que lo logró. Francis se convirtió en una vedette famosa, un verdadero fenómeno que llenaba teatros y cualquier lugar donde se presentara. Fue entonces cuando dejó atrás su nombre de infancia, Francisco del Carmen García Escalante, para renacer como lo que siempre fue en esencia, la reina de la noche, la fantasía hecha mujer. Y nuestra segunda figura en esta lista es Alina María Hernández, una famosa presentadora de televisión en los Estados Unidos que formó parte del elenco del programa El Gordo y la Flaca, transmitido por Univisión y con más de 2 décadas al aire. Durante su estancia en el programa, Cachita, como muchos la conocían, se destacó por su gran sentido del humor, sus ocurrencias inesperadas y esa chispa natural que no se aprende, se trae. Pero detrás de la risa había una historia profunda. Desde que tuvo uso de razón, siempre supo que quería ser mujer. Desde muy joven se llamó a sí misma Alina, renunciando por completo a su nombre de nacimiento, Alberto, un nombre que simplemente le incomodaba. Para ella, Alberto era un impostor. El verdadero ser que vivía dentro era Alina. Nacida en Cuba, Alina siempre luchó por ser reconocida y definida como mujer en cada trabajo donde estuvo. Al llegar a Miami, muchos insistían en llamarla Alberto, algo que le molestaba profundamente. Sin embargo, un día, la vida le puso una luz en el camino.
Entró a trabajar en un restaurante propiedad de Emilio Estefan y fue ahí donde ocurrió un punto de quiebre. Emilio le dio la libertad de ir vestida como mujer y además pidió a todo el equipo que se refirieran a ella como Alina y no como Alberto. Ese gesto lo cambió todo. En ese mismo lugar conoció a Lili Estefan, sobrina de Emilio. Entre risas y bromas, Alina le dijo algo así como: «Invítame a tu programa para suplirte ahora que te vas por lo de tu maternidad». Lili, lejos de tomarlo como una simple broma, le tomó la palabra y la invitó. Cuando Alina apareció en el programa, fue un flechazo inmediato. Su naturalidad, su humor y su carisma conquistaron tanto a los televidentes como a los productores. Gustó tanto que terminó quedándose como parte del elenco. Más adelante, Cachita dio uno de los pasos más importantes de su vida. Se sometió a la cirugía de reasignación de sexo. Pero como suele pasar, la vida no siempre es perfecta ni justa. Alina María Hernández falleció el 8 de octubre del año 2016, a los 46 años de edad, dejando una huella imborrable en la televisión hispana. Su historia marcó un antes y un después, al convertirse en la primera persona en realizar una transición de sexo abiertamente dentro de la televisión en los Estados Unidos. Una historia de valentía, identidad y de abrir caminos donde antes no lo sabía. Y nuestra tercera figura en esta lista es Moni Vidente, nacida bajo el nombre de Rafael Martínez. Su historia no comenzó con luces ni aplausos, sino con una infancia profundamente difícil, marcada por la pérdida de su madre, una herida que la acompañaría desde muy temprana edad. Y por si eso fuera poco, en la escuela sufrió acoso constante. Era un niño delicado, delgado, con el cabello largo, distinto a los demás. La vida no se la puso fácil. Fue víctima de violencia y burlas, muchas de ellas motivadas por su inclinación sexual. Sin embargo, en medio de todo ese caos, tuvo un refugio: su abuela materna. Fue ella quien la protegió, quien la cuidó de los niños que la maltrataban por ser diferente. Y no solo eso, su abuela fue la primera persona que le permitió ser quien realmente era, dejando que se identificara como Moni, permitiendo que todos la llamaran así. Ese pequeño gesto fue en realidad un acto enorme de amor y aceptación. Pero el destino tenía preparado un episodio que marcaría su vida para siempre. En 1989, Moni fue alcanzada por el impacto de un rayo, quedando inconsciente. Una experiencia límite, cercana a la muerte, que ella misma ha relatado como un antes y un después. Durante ese episodio, asegura haber visto a una mujer vestida de blanco, a quien identifica como la Virgen de Fátima, quien le mostró visiones del futuro. A los 17 años, Moni tomó una decisión definitiva: dejar atrás la ropa masculina y comenzar a vestirse como mujer. Sin embargo, el camino estuvo lejos de ser sencillo. Enfrentó la cárcel, la prostitución y situaciones extremas como una forma de sobrevivir. Momentos duros, oscuros, que pudieron haberla quebrado, pero no fue así. En medio de todas esas adversidades, Moni comenzó a desarrollar lo que ella considera sus dones. Poco a poco, ganó fama a través de consultas privadas, hasta que el destino volvió a mover las piezas. Decidió mudarse a México, donde rápidamente empezó a ganar notoriedad gracias a sus participaciones en televisión, consolidándose como una figura reconocida y mediática. El nombre Moni es una adaptación de una palabra que significa dinero, y con el tiempo evolucionó hasta convertirse en el nombre con el que hoy todo el mundo la conoce: Moni Vidente. Una historia de dolor, resistencia, transformación y misterio que, sin duda, se gana su lugar como la tercera en esta lista. Y nuestro cuarto lugar en esta lista es otra historia de lucha, tenacidad y decisiones que no tienen manual. Se trata de Felipe Gil, reconocido como uno de los grandes compositores mexicanos, ganador del Festival de la Canción OTI en varias ocasiones y figura respetadísima dentro de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Felipe inició su carrera artística bajo el nombre de Fabricio, para después consolidarse definitivamente como Felipe Gil, un músico brillante,
admirado y con una trayectoria intachable. Todo marchaba conforme al guión del éxito, hasta que un anuncio sacudió por completo su vida y el medio artístico. Felipe anunció públicamente su transición a mujer, dejaba atrás su nombre y comenzaba a presentarse como Felicia Garza. La noticia explotó en titulares, programas de televisión y debates interminables. Pero mientras afuera se hablaba de valentía y autenticidad, dentro de casa la historia era muy distinta. Felipe ya había estado casado, tenía hijas y nietos. Aquella decisión cayó como un balde de agua helada en la familia. Se dice que sus hijas no lograban aceptarlo, no por falta de amor, sino por la confusión emocional que enfrentaban. ¿Cómo explicarle a sus propios hijos que ahora su abuelo era una mujer? ¿Cómo procesar ese cambio sin romperlo todo? Felipe se sintió devastado. Descubrió que el simple acto de querer vivir su verdad podía costarle lo más importante: su familia y sus nietos. No era una batalla pública, era una batalla íntima, silenciosa y dolorosa. Incluso en la asociación de autores comenzaron los cuestionamientos. Hubo quienes pidieron que le retiraran su cargo como vicepresidente. Felipe respondió con firmeza: el hecho de que ahora sea Felicia no significa que haya perdido la capacidad de pensar. El mundo parecía venírsele encima, pero aún así, siguió adelante durante años, atravesando cambios físicos y emocionales. Sin embargo, la vida tenía preparada otra prueba devastadora: el fallecimiento de una de sus hijas. Ese golpe lo cambió todo. Fue el punto de quiebre. Felipe entendió que, para él, recuperar a su familia era más importante que cualquier otra lucha personal. Entonces, tomó una decisión que pocos se atreverían a tomar. Dio marcha atrás a su transición y volvió a presentarse como Felipe Gil, con el único objetivo de reconstruir los lazos rotos. Esta historia no habla de juicios ni de bandos, habla de algo mucho más complejo, de identidad, de amor, de pérdidas y de sacrificios. Porque tomar una decisión así no solo requiere valentía, requiere estar dispuesto a perderlo todo. Y nuestro quinto famoso en esta historia fue conocido durante años como Armando Palomo, un galán de telenovelas que se destacó por interpretar personajes fuertes, duros y en muchas ocasiones villanos memorables. Durante casi 4 décadas fue un rostro cotizado en la televisión, admirado y reconocido por su presencia en pantalla. Pero en el 2001 tomó una decisión que cambiaría su vida de manera radical. Armando decidió hacer pública su transición y presentar su nueva identidad como mujer. A partir de ese momento, dejó atrás su nombre y comenzó a llamarse Libertad Palomo. La reacción no tardó en llegar. La polémica estalló por todos lados, y uno de los golpes más duros vino desde su vida personal. En ese momento, Armando estaba casado. Se dice que cuando su esposa lo vio por primera vez vestido de mujer, tomó una decisión inmediata: lo abandonó. No pudo soportar la idea de que su esposo ahora usara vestidos como ella. El peso del qué dirán fue más fuerte que el amor, y la relación se rompió. Libertad habló de este proceso en una entrevista para el programa El Minuto que Cambió Mi Destino, donde confesó que vivió una gran confusión interna. Se percibía como una chica, pero al mismo tiempo no sentía atracción por los hombres. Esa contradicción la acompañó durante años. Incluso reveló que desde los 4 años comenzó a notar que había algo dentro de ella que no coincidía con lo que el mundo esperaba. Con el paso del tiempo, Libertad decidió alejarse del medio artístico. Aunque ha regresado de manera esporádica, su carrera nunca volvió a ser la misma. Ese fue el precio que tuvo que pagar por vivir su verdad. Una historia que nos recuerda que la libertad personal, muchas veces, no llega gratis. Y que elegir ser uno mismo puede significar perderlo casi todo. Y nuestro sexto personaje en esta lista responde al nombre de Wendy Guevara. Nació bajo el nombre de Luis Carmen Guevara Venegas, originaria de León, y su historia es una de esas que pasan del dolor más crudo al aplauso masivo. Wendy se dio a conocer junto al grupo Las Perdidas, gracias a un video viral que explotó en redes en 2017. Pero su verdadera consagración llegó con su entrada al reality La Casa de los Famosos, donde en 2023 hizo historia
al convertirse en la primera persona trans en ganar el concurso. Ahí no solo ganó un reality, ganó al público. Tras ese triunfo, su vida dio un giro total. Wendy se convirtió en creadora de contenido en YouTube, ha trabajado como presentadora, incursionó en la música y logró construir una carrera que muchos jamás imaginaron posible. Pero llegar ahí no fue fácil. Su infancia estuvo marcada por el rechazo y el acoso escolar. Desde muy pequeña, fue molestada por su forma de ser, al punto de que ya no quería asistir a la escuela. Sin embargo, lo más duro aún estaba por llegar. En un hecho que estremeció a muchos, Wendy fue atropellada por un hombre con su automóvil y se cree que el ataque estuvo motivado por la homofobia. Entre carencias, abusos y golpes de la vida, Wendy creció. Pero lejos de quebrarla, todo eso la hizo más fuerte. Nunca perdió de vista su objetivo: ser alguien, ser visible, ser reconocida. Hoy, Wendy Guevara es famosa en todo México y en varias partes del extranjero. Ha hecho fama, ha construido fortuna y, sobre todo, se ha convertido en un símbolo de superación, resiliencia y autenticidad. Una historia que demuestra que, incluso cuando la vida parece ensañarse contigo, no hay obstáculo que pueda contra alguien que no se rinde. Y nuestro número 7 en esta lista de famosos que decidieron transicionar es Carla Sofía Gascón, actriz española, conocida por su trayectoria tanto en la televisión mexicana como en la de España. Nacida en Madrid, España, vivió durante años bajo el nombre de Juan Carlos Gascón. Con ese nombre, desarrolló una carrera sólida, destacando en películas como Nosotros los Nobles y en diversas telenovelas. Durante décadas fue vista y reconocida públicamente como hombre, hasta que a los 46 años tomó una decisión definitiva: gritarle al mundo su verdad y asumir su identidad como mujer, adoptando el nombre de Carla Sofía Gascón. Como era de esperarse, el anuncio llenó titulares y comentarios en la prensa. Muchos pensaron que ese paso marcaría el final de su carrera artística, pero el destino tenía otros planes. En 2024, interpretó el papel protagónico en Emilia Pérez, donde dio vida a un narcotraficante que transiciona de hombre a mujer. Un papel complejo, arriesgado y profundamente simbólico que no solo la puso nuevamente en el radar, sino que la catapultó a la fama internacional. Ese trabajo le valió el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes de 2024, consolidándola no solo en México y España, sino a nivel mundial. Por supuesto, el reconocimiento no pasó desapercibido y también generó polémica. Algunos grupos conservadores cuestionaron que Carla Sofía compitiera en una categoría femenina. Otros, en cambio, fueron claros: esto es arte, no deporte. En la actuación no hay fuerza física ni ventaja corporal. Hay talento, interpretación y emoción. Incluso, hay quienes cuestionan desde hace años que los premios de actuación sigan separados por género. Pero dejando a un lado la polémica, lo verdaderamente histórico llegó después. Carla Sofía Gascón fue nominada al Premios Oscar, convirtiéndose en la primera mujer abiertamente transgénero en ser nominada en una categoría femenina por su actuación en Emilia Pérez. Además de su carrera actoral, Carla Sofía es madre, tiene esposa, es escritora y se dedica también a la pintura. Una artista completa, cuya historia demuestra que reinventarse no significa desaparecer. Significa volver con más fuerza. El número 8 en esta lista es un personaje que ha llamado poderosamente la atención en redes sociales por su contenido viral y su forma directa de expresarse. Hablamos de La Venenito, cuyo nombre de nacimiento es Luis David González. Desde muy joven, La Venenito se ha identificado como niña y ha construido una personalidad auténtica, sin filtros y sin pedir permiso. En redes recibe mucho apoyo, pero también enfrenta una fuerte ola de controversia, especialmente por su identidad de género y por los planes que ha expresado públicamente sobre su transición estética. Uno de los puntos más comentados es que cuenta con el respaldo de su madre, quien ha sido clara al acompañarla en su proceso, aunque no ocurre lo mismo con su padre, lo que ha generado aún más debate alrededor de su historia. La Venenito ha dicho en varias ocasiones que sueña con estudiar moda y convertirse en diseñadora. Ese interés no es casualidad,
siempre ha mostrado gusto por la ropa, la estética y la creación de su propia imagen. Sin embargo, cada paso que da es observado, criticado y cuestionado por miles de personas que opinan sobre su vida como si les perteneciera. A pesar de todo, sigue firme. Para muchos de sus seguidores, se ha convertido en una inspiración, no porque sea perfecta, sino porque se muestra tal como es, sin esconderse. Según ha declarado, ya tomó la decisión de cambiar legalmente su nombre de Luis David a Melanie, y ha explicado que esperaría cumplir la mayoría de edad para tomar decisiones médicas sobre su cuerpo, algo que su propia madre ha confirmado públicamente. Una historia que, más allá de la polémica, refleja una realidad actual. Crecer bajo el escrutinio de las redes no es fácil, pero aún así, hay quienes deciden mantenerse de pie, fieles a lo que sienten y a lo que quieren ser. Y en esta historia no podía faltar Paola Suárez, integrante del fenómeno viral Las Perdidas, una figura que pasó del abandono y la burla al reconocimiento nacional. Paola nació en León, Guanajuato, y desde muy joven supo que su identidad no coincidía con lo que el mundo esperaba de ella. Su infancia y adolescencia estuvieron marcadas por el rechazo, la discriminación y la precariedad. Vivió en la calle, enfrentó carencias extremas y situaciones de violencia que habrían quebrado a cualquiera. Pero Paola no se rindió. Durante años sobrevivió como pudo, entre trabajos informales, exposición constante al peligro y la lucha diaria por simplemente existir. Su realidad era dura y silenciosa, hasta que las redes sociales cambiaron el rumbo de su vida. Junto a Wendy Guevara, Paola comenzó a grabar videos sin producción, sin filtros y sin estrategia, solo siendo ella misma. Y eso fue suficiente para conectar con millones. El humor, la espontaneidad y esa forma tan directa de decir las cosas hicieron que Las Perdidas se convirtieran en un fenómeno viral. De la burla pasaron al aplauso, del anonimato al reconocimiento. Pero la fama no borró el pasado. Paola ha hablado abiertamente de sus heridas, de sus errores y de sus tropiezos, incluyendo relaciones tóxicas que incluso la pusieron en riesgo. Aún así, Paola siguió adelante. Hoy es creadora de contenido, figura mediática y una voz que representa a muchas personas que crecieron sintiéndose invisibles. No es un personaje perfecto, ni pretende serlo. Su fuerza está en mostrarse real, con todo y cicatrices. La historia de Paola Suárez no es solo viralidad, es la prueba de que, incluso desde los márgenes, desde el dolor y la exclusión, también se puede escribir una historia de supervivencia, identidad y dignidad. Y en esta historia no podía faltar Ángela Ponce, una mujer que hizo historia al convertirse en Miss España, marcando un antes y un después en los certámenes de belleza. Ángela nació en Sevilla y desde muy temprana edad supo que su identidad no coincidía con el sexo asignado al nacer. No fue un camino fácil. Como muchas personas trans, enfrentó incomprensión, miradas incómodas y comentarios hirientes. Sin embargo, lejos de esconderse, decidió caminar de frente y apostar por su verdad. Su llegada a Miss España desató una ola de reacciones. Para algunos fue un símbolo de avance y representación. Para otros, una provocación innecesaria. Lo cierto es que su coronación rompió esquemas y colocó el tema de la identidad de género en el centro de la conversación pública, no solo en España, sino en todo el mundo. Más adelante, Ángela representó a su país en Miss Universo, convirtiéndose en la primera mujer trans en competir en ese escenario global. Aunque no ganó la corona, su participación ya era histórica. Demostró que la belleza no es un molde único ni una regla cerrada. Ángela Ponce no solo es modelo, también es activista y conferencista. Ha utilizado su plataforma para hablar de diversidad, respeto y derechos humanos, dejando claro que su lucha va más allá de una banda o una corona. Su historia nos recuerda que hay batallas que no se ganan con trofeos, sino con visibilidad, y que a veces el simple acto de estar ahí, sin pedir permiso, ya es una victoria.
Y en esta historia no podía faltar Caitlyn Jenner, una de las transiciones más mediáticas y debatidas del mundo del espectáculo y el deporte. Durante décadas fue conocida como Bruce Jenner, un atleta de élite que alcanzó la gloria máxima al ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, convirtiéndose en un símbolo de masculinidad, disciplina y éxito deportivo en los Estados Unidos. Bruce era admirado, respetado y visto como el ejemplo del hombre triunfador. Pero esa imagen pública ocultaba una lucha interna que llevaba años. En 2015, a los 65 años, Bruce Jenner anunció públicamente su transición y presentó al mundo su verdadera identidad como Caitlyn Jenner. La noticia sacudió a los medios internacionales. No era cualquier figura, era una leyenda olímpica, parte de una de las familias más famosas del planeta gracias al reality Keeping Up with the Kardashians y padrastro de las Kardashian. La reacción fue inmediata y dividida. Hubo aplausos por su valentía y también durísimas críticas. Caitlyn pasó de ser celebrada como héroe deportivo a convertirse en tema constante de debate político, social y cultural. Para muchos, su transición fue un acto de liberación. Para otros, una contradicción difícil de entender. Su relación con la familia Kardashian-Jenner también cambió. Aunque recibió apoyo inicial, con el tiempo surgieron tensiones, distancias y declaraciones polémicas que la mantuvieron en el ojo del huracán. Caitlyn nunca fue una figura cómoda, ni antes ni después de su transición. Además, su postura política conservadora generó aún más controversia, incluso dentro de la propia comunidad trans, demostrando que su historia no encaja en un solo molde ni en un solo discurso. Caitlyn Jenner se convirtió en símbolo, pero también en contradicción, en referente, pero también en discusión constante. Su historia no es sencilla ni complaciente, y quizá por eso sigue dando de qué hablar, porque hay transiciones que no solo cambian una vida, sino que sacuden a toda una sociedad. Y en esta historia también aparece Dana Internacional, una figura que ha ganado notoriedad por su presencia fuerte, sin filtros y sin pedir aprobación en redes sociales. Dana se dio a conocer principalmente a través de plataformas digitales, donde comenzó a hablar abiertamente de su transición, de su vida personal y de los retos que ha enfrentado como mujer trans, en una sociedad que muchas veces observa más para juzgar que para entender. Su contenido no busca caerle bien a todo el mundo, y justo por eso conecta con tantos. Desde el inicio dejó claro quién es y qué quiere. Ha hablado de su proceso de transición estética, de los cambios físicos y emocionales, y también de las críticas constantes que recibe. Porque si algo ha acompañado a Dana desde que se hizo visible, es la polémica. Cada video suyo genera apoyo, pero también ataques, cuestionamientos y comentarios duros. Aún así, Dana se mantiene firme. No suaviza su discurso ni se esconde. Para muchos seguidores, se ha convertido en un símbolo de seguridad personal, de decir, esta soy yo, sin importar el ruido externo. Para otros, es una figura incómoda que rompe con expectativas tradicionales. Y ahí está la clave, no pasa desapercibida. Dana Internacional representa a una nueva generación de figuras trans que no esperan permiso para existir, que usan las redes como escenario y escudo, y que entienden la visibilidad como una herramienta poderosa, aunque venga acompañada de críticas. Una historia que demuestra que, en la era digital, ser auténtico puede ser tan poderoso como polémico, y que no todo el mundo está preparado para ver a alguien vivir su verdad sin miedo. Y en esta historia no podía faltar Carmen Carrera, una mujer que rompió moldes en la moda, la televisión y la representación trans a nivel internacional. Carmen nació en Nueva Jersey y durante años fue conocida bajo su nombre de nacimiento, pero desde muy joven supo que su identidad no coincidía con lo que el mundo le había asignado. Su proceso no fue sencillo, pero lejos de esconderse, decidió mostrarse con seguridad y convertir su imagen en una herramienta de poder. Su salto a la fama llegó con su participación en el reality RuPaul's Drag Race, donde llamó la atención no solo por su presencia imponente,
sino por su belleza, elegancia y carácter. Aunque su paso por el programa fue breve, fue suficiente para abrirle puertas que pocas mujeres trans habían cruzado antes. A partir de ahí, Carmen Carrera entró de lleno al mundo del modelaje de alto nivel. Desfiló en pasarelas internacionales, trabajó con grandes marcas y apareció en campañas donde, hasta ese momento, la inclusión trans era prácticamente inexistente. No era solo una modelo más, era una declaración. Pero Carmen nunca quiso quedarse únicamente en la estética. Alzó la voz como activista, habló de discriminación, de violencia contra mujeres trans y de la urgencia de igualdad real. Incluso fue considerada públicamente como posible chica Bond, lo que desató debate global y puso sobre la mesa una pregunta incómoda para Hollywood. ¿Por qué no? Carmen Carrera representa una transición distinta a muchas otras de esta lista. No vino desde el escándalo ni desde el morbo, sino desde la sofisticación, la constancia y el talento. Su lucha no fue gritar, fue demostrar. Y en esta historia aparece una mujer que no solo cambió su vida, sino también la forma en que Hollywood cuenta las historias trans. Hablamos de Janet Mock. Janet nació en Hawái y desde muy joven supo que su identidad no coincidía con lo que el mundo esperaba de ella. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, la inestabilidad familiar y la incomprensión. Aún así, nunca soltó la idea de que su historia merecía ser contada, pero contada por ella misma. Antes de convertirse en una figura pública, Janet trabajó como periodista, destacándose por su inteligencia, su claridad y su forma directa de abordar temas sociales. Durante años, su identidad trans no fue el centro de su carrera, hasta que decidió hablar abiertamente de su experiencia. No desde el escándalo, sino desde la palabra escrita. Su libro autobiográfico fue un punto de quiebre. Ahí narró su transición, su adolescencia, el dolor, las decisiones difíciles y la lucha por sobrevivir siendo una mujer trans negra en Estados Unidos. El impacto fue inmediato. Janet dejó de ser solo periodista para convertirse en una voz fundamental del activismo trans contemporáneo. Pero no se quedó ahí. Janet Mock rompió otra barrera al convertirse en escritora, productora y directora de televisión, participando activamente en la creación de Pose, una serie que retrató como pocas veces la realidad de las mujeres trans, especialmente afroamericanas y latinas, desde dentro y con respeto. Janet hizo historia al ser la primera mujer trans negra en firmar un acuerdo millonario con una gran plataforma de entretenimiento, demostrando que el talento también puede abrir puertas que durante décadas estuvieron cerradas. Hoy, Janet Mock es escritora, directora, productora y activista. Pero sobre todo, es una prueba viva de que la representación importa y de que contar tu propia historia puede cambiarlo todo. Una historia que no se basa en polémica, sino en inteligencia, palabra y poder. Porque a veces, la revolución no grita, escribe, dirige y transforma. Y en esta historia aparece una mujer que abrió puertas en la televisión estadounidense cuando todavía casi nadie se atrevía. Hablamos de Candice Kane. Candice nació en Nueva York y desde joven supo que su identidad no coincidía con lo que el mundo esperaba de ella. Durante años vivió y trabajó como bailarina y artista escénica, destacándose en el mundo del espectáculo nocturno, donde encontró un espacio de libertad que no siempre existía en otros ámbitos. Pero su verdadero parteaguas llegó cuando dio el salto a la televisión mainstream. Candice Kane hizo historia al convertirse en una de las primeras actrices trans en interpretar un personaje trans recurrente en una serie de televisión estadounidense, algo prácticamente impensable en su momento. Ese papel fue en la serie Dirty Sexy Money, donde interpretó a Carmelita, una mujer elegante, segura y poderosa, que no estaba escrita desde el estereotipo ni el morbo. Su presencia fue un mensaje claro. Las mujeres trans también podían ocupar espacios complejos, sofisticados y visibles en la ficción. A partir de ahí, Candice abrió camino para muchas otras actrices. Apareció en más series,
programas y proyectos, siempre con una imagen cuidada, firme y sin necesidad de justificar su identidad. No buscó escándalos, su revolución fue silenciosa, pero efectiva. Candice Kane representa a una generación que avanzó sin redes sociales, sin aplausos masivos y sin protección mediática. Lo hizo paso a paso, demostrando que la inclusión no siempre llega con ruido, pero sí con constancia. Su historia nos recuerda que antes de la viralidad y de los titulares, hubo mujeres que simplemente se atrevieron a estar ahí, ocupando un espacio que nunca les había sido concedido. Y en esta historia no podía faltar Alejandra Bogue, una mujer que rompió esquemas en la televisión mexicana mucho antes de que el tema estuviera en la conversación pública. Alejandra nació en la Ciudad de México y desde muy joven supo que su identidad no coincidía con lo que socialmente se esperaba de ella. En una época donde hablar de diversidad era prácticamente impensable en la televisión abierta, decidió no esconderse y apostarle al escenario como su espacio de libertad. Su rostro se volvió familiar gracias a la comedia y a los programas de entretenimiento, donde destacó por su inteligencia, su humor ácido y su capacidad de reírse de sí misma sin caer en la burla fácil. Alejandra no llegó pidiendo permiso ni victimización. Llegó con talento, presencia y una personalidad imposible de ignorar. Durante años, fue una de las pocas mujeres trans visibles en la televisión mexicana, y lo hizo sin escándalos forzados ni discursos prefabricados. Su transición no fue utilizada como morbo, sino como parte natural de su vida. Eso, en un medio tan conservador como el mexicano, fue revolucionario. Además de actriz y comediante, Alejandra Bogue es activista. Ha hablado abiertamente sobre identidad, discriminación y derechos, siempre desde un lugar de dignidad y reflexión. Su lucha ha sido constante, aunque muchas veces silenciosa, abriendo camino para que otras personas trans pudieran existir con menos miedo. Alejandra representa a una generación que tuvo que ser valiente sin reflectores, que avanzó sin aplausos masivos y que entendió que resistir también es una forma de triunfo. Una historia que demuestra que el humor puede ser una armadura y que existir con autenticidad, en ciertos contextos, ya es un acto profundamente político. Estas historias no son iguales, no tienen el mismo final ni la misma lectura, pero todas tienen algo en común: el valor de mirarse al espejo y decidir vivir con la verdad, aunque el mundo no esté listo para aceptarla. Aquí no se trata de imponer ideas, se trata de entender realidades, de recordar que detrás de cada nombre, de cada titular y de cada polémica, hay personas de carne y hueso que también sienten, aman y se equivocan. Ahora la pregunta queda en el aire. ¿Tú qué piensas? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por ser tú mismo? Si este video te dejó pensando, ya sabes qué hacer. Suscríbete, deja tu like y comparte este contenido. Aquí seguimos contando historias que incomodan, que abren conversación y que no se barren debajo del tapete. Nos vemos en el próximo video.